Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla el doctor Mario Borini, epidemiólogo y especialista en el sistema sanitario argentino. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Muy amable, señor Maceo, por invitarme. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor. Yo quería, bueno, obviamente, conversar con usted sobre lo que está sucediendo un poco en el mundo, pero me interesa, para no repetir tanto lo que dicen en los medios y en las radios, en la televisión, verlo desde una perspectiva particular, a saber, desde la perspectiva del sistema sanitario argentino, que usted conoce muy bien, conoce la historia del sistema sanitario, los orígenes, los cambios durante el peronismo, etcétera, la atomización del sistema y las consecuencias, ¿no? Entonces, creo que es un momento interesante, me parece a mí, para reflexionar sobre la pandemia, pero teniendo en cuenta las condiciones particulares de nuestro país, porque obviamente en la Argentina el sistema sanitario no es como en Inglaterra, no es como en Estados Unidos, tendrá sus pros, sus contras, ¿no? Un poco quería que enfoquemos esta charla desde este punto de vista, si le parece. Bueno, Cuéntenos un poco acerca, si le parece, acerca un poco de la historia de los momentos principales donde se va constituyendo históricamente el sistema sanitario y de qué forma, ¿no? Por favor. Bueno, me remontaría, digamos, uno podría llegar hasta el protomedicato en la colonia y desde ahí pensar la salud, cómo se va constituyendo como sistema. Yo veo ahí como un desarrollo, si bien institucional, más limitado a la atención personal, individual, grupal, a través de un sistema de formación con profesionales que tenían algún grado de control, digamos, estatal, inicial. Pero me parece que como sistema vale la pena más irse hacia la mitad del siglo XIX, donde aparecen las mutuales y las cooperativas, y eso es un rasgo muy característico de la Argentina, a diferencia de otros países, porque la corriente inmigratoria que recibió Argentina fue incorporada de pleno derecho. Nosotros acá no tuvimos una mafia italiana desplazada, maltratada, como en Estados Unidos, que le negaban la nacionalidad y que creó nichos de supervivencia social, a veces al margen de la ley, porque la ley los excluía. Acá nosotros tuvimos gente que llegó desde la inmigración con una formación social, con una formación sindical, con una formación solidaria, con un sufrimiento sobre la espalda que vino a calmarlo en la Argentina y se encontró con un país muy receptor. En ese momento, cuando la situación de salud no ayudaba y no se resolvía en el ámbito más doméstico o vecinal, se acudió a la formación de mutuales y cooperativas por trabajo y por nacionalidad. Eran asociaciones que funcionaban por voto, por asamblea, eran asociaciones democráticas. Así fue desarrollándose en un estado, digamos, de idas y vueltas, pero de crecimiento, como un germen lo que podría haber sido un sistema solidario basado en el desarrollo de la misma sociedad autogestiva. Cuando pasamos ya mucho tiempo y nos encontramos con la constitución del Ministerio de Salud en 1948, y ahí se nombra a Carrillo como ministro, estas cooperativas y mutuales ya preexistían. Ahora, en ese momento Carrillo hace una tarea ciclópea, se casa con el Estado, se casa con un sistema público y lleva adelante una tarea extraordinaria. Desde el punto de vista de la dotación, de la incorporación de personal, de la incorporación de tecnología, del avance de la calidad, de la discusión crítica acerca de lo que significaba la atención de la salud en sus distintos niveles, individual, social, ambiental. Ahí tiene grandes colaboradores en el tema ambiental, con el paludismo, etc. O sea, se surtió y tenía
conocimiento amplio y se surgió de la gente con la cual llevó a cabo este proyecto de manera extraordinaria. Mientras esto ocurría, el mismo régimen que él lo había contratado como ministro de Salud, lo había designado, crea, acepta, instituye, legaliza la primera obra social en Argentina, que también es 1928. Si uno no advierte eso, cree que nosotros jugamos un partido todo para ganar. No, no es cierto. Si se constituye la primera obra social, y la primera obra social que se constituye no contrata los lugares de excelencia que se estaban creando en el Estado, sino que contrata clínicas cuestionables, entre otras. También puede haber algunas muy interesantes, pero digamos, en su conjunto, el sistema privado no tenía ni para empezar con el sistema público, ni para empezar. Tenía 25.000 camas y estaba en muy inferior condición. Curiosamente, las obras sociales que se crean a partir de ese año contratan efectores privados. Es completamente antinatura, es completamente ilógico, es completamente irracional. ¿Eso quién lo permite? El gobierno de entonces. Mi hipótesis, sujeta a una investigación histórica más profunda, es que al no pagar la deuda, los deudores, que eran los que en la alianza habían ganado la guerra, pero que debían plata a la Argentina, y Argentina se había aliado más tarde, casi a último momento, digamos, exagerando, los deudores dan señales de que no van a pagar. Entonces, esa situación tan extraordinaria que había alcanzado la economía argentina de poder pagar la deuda vieja con la Baring Brothers, que venía de los años 1800, que se tendría que haber cancelado en 1900 y no se canceló, se cancela en ese régimen. Pero quiere decir que por primera vez cancelamos la deuda externa. Ahora, no le vamos a poder cancelar y a lo mejor la necesitábamos volver a tomar, porque los deudores no iban a pagar la guerra, lo dicen claramente los libros de historia. Entonces, yo creo que ahí se agota la posibilidad de una política social que había generado con fondos públicos abundantes, y entonces se empieza a pensar en el apoyo sindical. Pero el apoyo sindical no es gratis. Los sindicatos convocados para hacer la política social que ya el Estado no iba a hacer, evidentemente dicen, bueno, yo tengo algo para decir. Y entonces ahí contratan a los efectores privados. Y nosotros sabemos lo que eso significa. Entonces, ¿que podría haber sido un acuerdo regulado con el Estado, con los efectores privados? Sí, claro, para que no hubiera sobreprecios, para que no se contratara lo que no se iba a dar. Pero no se hizo. Entonces hubo discrecionalidad gremial que se instituyó por años con los mismos dirigentes gremiales, ahora sin votación, sin asamblea, como las cooperativas mutuales, a cargo de obras sociales que reemplazaban las cooperativas mutuales diciendo nosotros somos mucho mejores. Se perdió el clima solidario. No se alió con el Estado, se alió con efectores. O sea, nació la seguridad social en Argentina, nació privada, es increíble. Nació con efectores privados. Entonces, salvo las obras sociales creadas por ley, que están bajo un régimen jurídico de derecho público donde el Estado es parte, las demás tienen problemas particulares con sus socios y con los efectores. El Estado no es parte, es derecho privado. Es una sinrazón total lo que ocurrió. Entonces, para mí, ahí se inicia un camino sin retorno hasta que esto no se arregle, donde nosotros ya nacimos apoyados donde debíamos y donde no debíamos. Y en esa situación fuimos perdiendo, o sea, no es que fuimos en situación de empate o que se fue recuperando. El Estado llegó a tener 120.000 camas y hoy tiene 75.000. Si las camas no importan, ¿por qué las tiene el privado? Pues no, las camas no importan, lo importante es la atención extramural, la atención en las casas, el desarrollo en los barrios. Bueno, supongamos que fueran ciertas las áreas dramáticas. ¿Por qué el sector privado tiene las mismas 70.000 o casi 75.000 que el sector público y ahora entre los dos, más las de las obras sociales, sumamos 160.000? Quiere decir que era muy conveniente desde algún punto de vista tener esas camas. Justo ahora se produce esta urgencia y no están las camas. Las hemos perdido. Por eso yo digo, llevamos 70 años de derrape del sector público, pero no desde afuera. No que el neoliberalismo lo mató. Nos hizo daño nuestra propia generación del sistema. Nosotros mismos somos responsables, tenemos que decir, con gobiernos constitucionales, con gobiernos populistas, con gobiernos desarrollistas,
con gobiernos socialdemócratas, con gobiernos, estoy recordando la historia, un poco cambiando los tiempos, pero son los nombres de los grupos, de los regímenes de gobierno que hemos tenido. Con gobiernos entonces, tanto constitucionales como no constitucionales, de distintos signos, esto fue una pendiente para abajo, nunca un escalón. En todo caso, un escalón declarativo. Queremos que las obras sociales se regulen. ¿Hubiera salido? No salió. O sea, el escalón fue verbal. En los hechos, acá no hubo una transformación profunda del sistema que dijéramos, hubo en un régimen, en un periodo de gobierno, un escalón sustancial en el cambio hacia la transformación real del sistema para bien de todos, buscando el bien común, la solidaridad general, restituyendo lo que se había empezado a dañar, no lo hubo. Entonces llegamos así hasta acá, esa es mi idea, con una concesión muy grande hacia la medicina comercial, que cuando se crea ya como corporación más importante a través de las prepagas, en 1962, prácticamente desde ahí no quiebra, o sea que es un negocio que ha funcionado muy bien, porque hay cientos y no quiebra. Frente, nosotros sabemos lo que pasó con la industria textil, etc. No pasó esto con la industria de la salud. Uno los escucha quejarse y en algún sentido pueden tener razón, pero si uno toma los grandes números, las empresas que se crearon crecieron, estaban. Y vivieron del Estado, ellas y las fundaciones. Las fundaciones se crean por el decreto 732 del año 78, pleno gobierno militar. Eso cambia el desarrollo tecnológico de salud, porque les permite incorporar a las fundaciones tecnología de alta complejidad desgravada. Se produce, por supuesto, una competencia desleal, porque todos los demás sanatorios y clínicas le van al cuello. Dicen, pero ¿cómo? Ellos pagan 30% de desgravación y yo tengo que pagar, yo soy el sanatorio tal, se produce una competencia desleal. Ahí el gobierno militar instituye una competencia desleal. Se quiebran los hospitales de comunidad, porque los hospitales de comunidad, para acceder a los créditos blandos que les daban los gobiernos militares, tenían que acercar avales. Al acercar avales, los que avalaban decían, ¿y para mí qué me toca de esto? Entonces se producían recortes de poder dentro del hospital italiano, dentro de todos los grandes establecimientos que nosotros conocemos como grandes hospitales de comunidad, que para crecer accedieron a esos créditos, pero rompiendo la unidad hospitalaria que estaba constituida previamente sobre nacionalidades, en el caso del hospital italiano, o el hospital israelita, o el hospital sino-libanés, etc. Entonces, hasta ahí también llega la atomización. Entonces son como ruedas locas dentro de esos hospitales donde un director no puede hacer nada con el servicio de traumatología, por ejemplo, porque al entregar sus avales está pidiendo independencia de facturación, de turno, de nombramiento, una cantidad de cosas que por ahí son de detalle, que no quiero entrar a equivocarme en eso, pero sí que obtienen grados de autonomía que no tenían. Entonces, esta fragmentación uno la puede ver como un accidente, como la lluvia, o lo puede ver como un destino, lo puede ver como un programa. Entonces, si lo vemos como un programa, acá no interesa tener un sistema que sea solidario, que sea oportuno, que sea eficiente, que sea a la altura de la dignidad de las personas que lo merecen. Programas eficientes, ¿sabe cuáles fueron? Los programas de salud rurales. Son los más eficientes del mundo. ¿Qué pasó con esos programas eficientes? Le daban vergüenza al sistema y el sistema lo fue destruyendo. Porque funcionaban mejor que el sistema ya instituido con grandes hospitales, algunos de Carrillo, etc. Esto era como un tractorcito auxiliar. El programa de salud rural trabajaba afuera, no trabajaba dentro del hospital. Pero empezaron a haber oposiciones entre el sistema más formal y este sistema formal también, pero nuevo. Y entonces los programas de salud rural padecieron muchas penurias, muchas persecuciones. Se los construyó políticamente para arrinconarlos, para que se fueran de los lugares. Y se dejó a toda la gente que atendía los programas de salud rural, que eran comunidades aborígenes, que eran comunidades criollas empobrecidas, se las dejó desamparadas. Entonces, cuando yo ahora miro donde estuve, en 1970, y miro ahora, y digo, pasaron 50 años. ¿Cuántos años más tiene que pasar para que haya algo parecido? No se me ocurre, Eugenio, no se me ocurre. O sea, que ha sido dramática la elección, con apoyo gubernamental, con apoyo de mucha dirigencia, inclusive de salud, pero que sentía un aspecto competitivo con nuevos desarrollos posibles. Ha sido dramático esto, no es una historia fácil de contar. Entonces llegamos acá a la pandemia, y en esa situación nos encontramos.
un sistema que está desfinanciado. Cuando digo desfinanciado, voy a citar algo. El presupuesto nacional de la Administración Pública Nacional de Salud, fíjense. El Ministerio tiene el 5% del total del gasto en salud. Imaginemos un Ministerio de Salud de la Nación cuyo gasto representa el 5% del total del gasto. No va a poder ser financiador. Le quedan otras posibilidades: la regulación, el arbitraje, la programación, la armonía de las provincias que quieran adherir, regulaciones sobre la actividad comercial privada de la salud, los prepagos, o sobre la actividad de la seguridad social. Le quedan. ¿Y si no las ejerce? ¿Y si la gente se queja de esos sistemas y el Estado no arbitra por medio de derechos públicos? ¿Y si los juicios son entre la prepaga y una afiliada y el Estado no tiene nada que hacer? ¿Y si el juicio es con entre una obra social y una afiliada y el Estado, yo no tengo nada que ver con esto? ¿Qué más estamos? Entonces, allí llegamos desde el punto de vista presupuestario. Y en el tema de endemias y pandemias, o endemias, epidemias y pandemias, nosotros tenemos en Eugenia 7 pesos con 11 por habitante año para atender paludismo, chagas, leishmaniasis, todas las rickettsiosis. Me faltan 15, no las voy a nombrar. 15 más. Lepra. No, lepra no. Perdón. Porque estoy hablando de la zoonosis. Tenemos 15 más. Total. 380 millones de pesos por año. Dividido 45 millones de habitantes, 7 pesos más. No se modificó. Presupuesto 2020, aprobado en la Cámara sin intervención en la elaboración del Frente, porque el Frente llega en diciembre y ya estaba elaborado por Juntos por el Cambio. Pero le cabe la responsabilidad porque ese presupuesto no puede salir si no se vota, y se tiene que votar antes del 31 de diciembre. Entonces ese voto está de los dos, aunque uno lo elaboró. Transferencia de partidas, etcétera, para ver. Pero ese presupuesto es histórico, ya viene hace muchos años que viene así ese presupuesto. Con 7 pesos con 11 es equivalente para estas cosas. Entonces, con esa preparación llegamos. Con 75.000 camas públicas y otro tanto privadas y unas 10.000, 5.000 de la seguridad social, de las obras sociales. Así que, personal, debemos ser uno de los países con peor personal comparado con los países desarrollados. Ellos tienen 3, 4, 5, hasta 8 personas de 100 trabajando en el sector salud. Nosotros tenemos 1,4. ¿Qué hacemos con el personal? Lo expulsamos. ¿Cuántas enfermeras hay en la calle limpiando pisos? 20.000. ¿Por qué se fueron? Por maltrato y mala paga. ¿Qué hizo? ¿Qué gobierno hizo para traerlas y decirles, disculpen, las necesitamos? ¿Cuándo? Yo no escuché nunca. Las formamos nosotros, con plata nuestra. Ellas pusieron lo suyo, pusieron su tiempo, pusieron su expectativa, pusieron su ilusión. Están limpiando pisos, o haciendo de costureras, o haciendo pizzas. ¿Se entiende? Entonces, sí, quieren traer de afuera, ¿por qué? Y acá 20.000 enfermeras, ¿qué hacemos? Somos un país abierto, y el preámbulo lo dice, para todos los habitantes del suelo argentino, que vengan todos, pero no nos olvidemos de las 20.000 enfermeras. No hablamos de las 20.000 enfermeras, hay 20.000 planes sociales, además, los 20.000 planes sociales que podrían trabajar en salud, incorporémoslas. A lo mejor las enfermeras no quieren volver, pero tenemos 20.000 personas que empiezan a trabajar y no tenemos que militarizar la ciudad por una pandemia. Tenemos gente en los barrios que está formada para la salud, que no forma parte de servicios de inteligencia ni de fuerza de seguridad, y que está mancomunada codo a codo con la gente. Entonces tampoco lo hicimos. Entonces, presupuesto, personal, tecnología, tendríamos que cerrar tantos lugares, Eugenio, porque están inhabilitados. Tienen errores flagrantes, están arreglados para funcionar sin que les corresponda la habilitación, pero la tienen. Cuando uno va a esto, no puede funcionar. También son hospitales, no solamente lugares privados, lugares públicos también. O sea, tenemos un grado de inhabilitación brutal en el estado de los hospitales.
Tecnología, calculemos que la tecnología, con ese decreto de las fundaciones, pegó un salto extraordinario para el sector privado, porque era para el sector privado. Traían tecnología desgrabada de última generación y nos pasaron por arriba a todo el sector público, sin ninguna complementación, que estaba obligada por ley, porque ellos tenían que dar el 20% de todo lo que ese equipo daba a personas que eran derivadas desde el sector público por no ser pudientes o no tener en el hospital ese equipo. Jamás lo dieron, jamás lo dieron. Si dicen que lo dieron, yo lo sé, son mentiras. Cuando lo dieron, se aparecieron en el ministerio con la lista y dijeron, atendí a esto, quiero cobrarlo. No lo dieron. Hubo fundaciones que ingresaron equipos nuevos, entraban por una puerta y se vendían por la otra. ¿Se entiende? Y traían un equipo viejo al lugar donde estaba antes. ¿Se entiende? O sea que lo de las fundaciones fue un mito, una mentira, una estafa, en muchísimos sentidos. Casi todas las fundaciones. Alguna excepción habrá. Entonces eso es tecnología. Quedamos 25 años atrasados. Uno va al hospital, elige al hospital, va a encontrar tecnología. ¿Cuánto hace? 25 años. Ahí mejor, mucho mejor. Bueno, ¿quién la tiene? El sector privado. Se ha producido un desfasaje enorme entre lo que puede acceder la gente sin recursos, que tiene cobertura exclusiva en el hospital público, y aquel que teniendo cobertura obligada en el hospital público, porque todos tenemos cobertura en el hospital público, tengamos o no prepaga, tengamos o no obra social, ya otros tienen la condición de acceder a un nivel de tecnología extremadamente diferente. Así que tenemos el tema presupuestario, el tema personal, el tema tecnología, el tema edilicio, y nos faltaría hablar de la administración. Y esta es una administración que no busca la eficiencia, Yo calculo, corro el riesgo, que hay un 30% que se recauda con la excusa de la salud y no se usa. O sea, una cosa es financiar la salud, otra cosa es el gasto de salud. El financiamiento puede ser así, el gasto es así. Hay una administración lenta, a propósito, porque ¿qué costaría en la administración decir, mañana quiero todos los padrones, no solamente de la obra social, que ya están, ya los obligaron, ya están, quiero todos los padrones de las prepagas acá? ¿Por qué? Porque estoy prestando servicios a afiliados de prepagas desde hace muchos años, 60 años, y no los he cobrado, y los quiero empezar a cobrar. Lógico que ahora se cobraría mucho menos, porque como el hospital está muy decaído y las entidades comerciales han crecido tanto, pocas veces no van a necesitar tanto como lo necesitaban antes. Pero calcule lo siguiente, si nosotros tomáramos desde el año 62 que se crearon las prepagas comerciales hasta acá, y dijéramos cuánto dinero se evitó entrar a las arcas públicas por no pagar los servicios que recibieron sus afiliados y los de las obras sociales, está en los 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Es otro sistema. No se cobró nunca. No hubo intención de cobrarlos. Hoy yo voy con la tarjeta SUBE y saben dónde está, dónde estoy. Si yo le llego a preguntar a un dirigente de la salud en un ministerio, che, ¿por qué no se cobra ahí? Es un problema. Es un problema de identificación, de pertenencia a una entidad que me debe plata. Vamos mal. Entonces, tema presupuestario, tema administración, tema infraestructura, tema tecnología, tema personal. Doctor, lo que usted dice es muy interesante y es muy complicado, sinceramente, de entenderlo. Uno tiende a esquematizar una historia de muchos años y muy compleja, porque por un lado tenemos un gobierno peronista que termina beneficiando a un sector privado, el sector privado de la salud, ¿no? Entiendo que un poco un momento, digamos, crucial fue la gestión de Carrillo, entiendo, a nivel histórico, ¿verdad? ¿O me equivoco? Usted dígame, no, Eugenio, no es así. Completamente. Porque estoy tratando de resumir lo que usted dijo también para nuestros oyentes, a nuestros amigos que ven estos videos,
a quienes también entiendo les cuesta entender, por ejemplo, cómo era la salud, como usted dijo, y es muy interesante el tema del mutualismo, de los hospitales comunitarios que hoy siguen espléndidos, aunque no conozco bien cuál es la constitución legal, digamos, del hospital italiano. Entiendo que el hospital italiano, por ejemplo, hoy ya es una obra social. El hospital alemán, el israelí, el británico, el español. Pero bueno, usted entiendo que siempre, digamos, en sus palabras he visto como una especie de defensa del mutualismo, entiendo, como forma solidaria, democrática de administrar los recursos de la salud. ¿Me equivoco o es así? No, estoy completamente de acuerdo con su resumen. Y me parece muy útil porque usted lo dice de una manera que allana seguramente la comprensión. Bien, ¿qué pasó entonces? Y vuelvo le pido que lo repita un poco porque quiero entenderlo. ¿Qué pasó con Carrillo? ¿Qué es lo que quiso hacer y qué es lo que hizo? ¿Y por qué lo hizo? Él tenía la idea de que había una medicina individual, una medicina social. Y él decía, lo más importante es la medicina social. Entonces él tenía una vinculación en su diario de los temas ambientales, de los temas políticos sociales, de los temas institucionales, de la calidad de la atención, porque era un hombre muy jerarquizado en la calidad de su neurocirugía. Y entonces pudo compendiar en esa época, de una manera que tal vez pocos lo hubieran podido hacer, todos estos elementos en una obra tan gigantesca. Ahora, al lado de él crecía este desarrollo que no tenía nada que ver con su gestión. No sé si esa es la pregunta. Sí, entiendo, sí, pero ¿por qué se permitió por qué se desarrolló digamos, digamos, entiendo que la respuesta es política, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no se invirtió más en la salud pública? ¿Por qué esta atomización del sistema sanitario argentino? A ver, yo realmente no sé qué es mejor, porque entiendo que en general las instituciones privadas, al menos en otros sectores, son más eficientes que las públicas, porque hay un interés del dueño o de la gerencia, de los accionistas. Obviamente el sector privado es más eficiente, más rentable, no da pérdidas. Digamos, en otros sectores uno compara, no sé, aerolíneas argentinas con una aerolínea privada y bueno, una da pérdida y la otra da ganancia, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es la idea que usted defiende? Usted lo que defiende, entiendo yo, es, o lo que lamenta, la falta de inversión en el sector público de la medicina. ¿Ese es el punto? ¿O son otros los puntos? ¿O la gremialización del sector de la salud, cuando alguien le dio a los gremios la caja que antes no las tenían, los gremios hacían otra cosa? Después, en un momento, los gremios tienen la caja de las obras sociales y empiezan a crecer, ¿no? También son grandes capitales. Explíqueme un poco, por favor, porque yo me gustaría entender un poquito más. Y si acá no hubiera un tironeo de poder, sino que hubiera una búsqueda de consenso, de articulación de partes, de búsqueda de objetivos comunes, el mínimo común denominador para todos, habría un diálogo capaz de respetar todos los intereses, jerarquizar todas las instituciones, y la población tendría el derecho de elegir por su propio peculio si quiere atenderse por el sistema universal que está obligado constitucionalmente a darle servicios o elegir por su cuenta alguna otra alternativa. Eso sería sabio y se intentó. Hubo intentos de legalizar una integración como la ley del SNIS o del Sistema Nacional Integrado de Salud y posteriores desarrollos en distintas gestiones. No prosperaron. Encontraron una oposición de pequeños grupos dirigenciales que se oponían. Entonces, a los 45 o a los 30 millones de todos los habitantes, según la época que uno hable, le hubiera interesado. Lo cierto es que unos pocos eran los que le colocaban la carpeta de la decisión arriba de la mesa de la decisión del presidente o del decisor. Entonces esas integraciones nunca se dieron. Y en ese tironeo, el que terminó perdiendo siempre
fue el sector público. Y por lo tanto, la población que tiene cobertura exclusiva en el sector público. Claro. Entonces, la calidad que han alcanzado los servicios privados es muy elogiable. Yo si tuviera que trasplantar, me trasplantaría en la Argentina. Acá se tienen índices de resultados comparables a cualquier lugar del mundo, en la medicina más compleja que se quiera. Salvo extraordinariamente alguna rareza, uno no tendría ni que moverse para obtener la mejor medicina. Quiere decir que eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Más aún, un sector podría ser benchmarking, que es prestarse conocimientos, intervenir, coactuar, y el crecimiento sería exponencial. No se quiso hacer. Hay un Estado que no regula. El Estado no regula. Ahora, la pregunta es ¿por qué no regula? ¿Qué intereses, qué beneficios saca de la no regulación? Uno no ve las intenciones, no ve los hechos. Los hechos es que no regulan. Ahora, el camino de la integración es siempre posible, pero es un camino que hay que elegir entre varias vías de negociación o de acuerdo. Si no fuera una situación de confrontación, podría ser de acuerdo. ¿Cuáles son las vías de acuerdo acá para que esto ocurra? Con una población que está dormida. Con una población que está dormida, porque la población no está activa tratando de que esto se solucione. Y va buscando el escondrijo, buscando el circuito por donde le atiendan su problema. Entonces, ahí tampoco hay un vector, habría que ver cómo un vector tan grande donde la población se suma, así como hay tantas marchas, manifestaciones, y de pronto el tema salud se impone como una situación política que el gobierno tiene que resolver bajo el pedido, el reclamo, la exigencia, la necesidad que plantea la población. Pero eso hace falta una conciencia colectiva y yo no lo veo muy lejos. Hay un rascarse. Claro. Ahora, doctor, esta pandemia un poco manifestó que este problema que tenemos en la Argentina no es un problema exclusivo de la Argentina. Las quejas que uno escucha en Italia, en España, en Estados Unidos, en otros países acerca del sistema de salud pública o privada en general, son parecidas o idénticas o mayores que las que escuchamos acá en la Argentina. Obviamente es un problema, entiendo, no sé si llamarlo global, pero en muchos países padecen de sistemas de salud ineficientes y caros y corruptos. Entiendo que es un problema bastante, vuelvo a repetir, común en Occidente al menos, ¿no? Lo que uno conoce más o menos en Europa y América. Usted que tiene experiencia me dirá si es así o somos la oveja negra. No, de ahí venimos, de ahí venimos. Si nosotros vemos el mundo como un todo y decimos cuál es la primera interacción humana a nivel de intercambio en el mundo, ¿qué va a aparecer? ¿La salud? ¿La educación? ¿La cultura? ¿El arte? ¿La belleza? ¿El amor? No, va a aparecer el petróleo, las armas, la trata de personas, el narcotráfico. O sea, 4 o 5 de los mayores negocios del mundo, de los mayores intercambios, los encuentros más importantes para decir qué te doy, qué me das, qué hacemos juntos, se dan alrededor de esos temas. ¿Y la salud? O sea, claro. ya venimos mal. Sí. Ya venimos mal. Entonces, con distintos colores, los países le han dado un poco, un acento u otro, a su sistema. Algunos han ido por el seguro, otros han ido por el sistema universal y otros han ido por el liberalismo extremo que se ve en Estados Unidos. Claro. Ninguno lo colocó a la salud en un lugar para competir con estos cuatro encuentros interhumanos. Claro. Encuentros interhumanos. Ninguno lo colocó. Entonces, ahora que se viene un problema o cualquier otro, ¿puede ser que yo quede desbordado? Sí. ¿Puede ser que yo lo use como excusa donde no esté desbordado? ¿Puede ser que lo use como excusa para el ejercicio de un poder que antes no podía ejercer? No lo sabemos. Eso forma parte de la intencionalidad humana. Claro. O sea, algunos países lo vimos desbordados. Entonces uno dice, aunque hubieran querido, no hubieran podido. ¿Y los países que no se vieron desbordados? Entonces, y los países que para no desbordarse descargaron el gasto en la gente, como la Argentina, para no tener el bochorno de ver
a la gente sin atención, le dijeron todos encerrados adentro de sus casas, como niños. Es la primera cuarentena de sanos. Yo no conozco ninguna. Las cuarentenas nacen en el año 3.400 años, 3.400 años antes de Cristo, con la lepra. Mire, ¿en dónde? En el libro del Pentecostés. ¿En Egipto? Pentecostés. Está en el libro del Pentecostés y habría que ver a quién se refiere. En ese momento estaban en Egipto. Pero habría que ubicarlo, discúlpenme la ignorancia. No, por favor, es muy interesante. Sí, entiendo que no es nueva la cuarentena, digamos, es algo habitual en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que no tenemos la memoria de un historiador, pero entiendo que, a ver, cuénteme un poco, es muy interesante. Ahí en el Pentecostés relatan que los leprosos eran pecadores, por eso se le caía la oreja, se le salía un dedo, se le salía la punta de la nariz. Entonces, tremendo. Entre la repugnancia física y la repugnancia moral, se escudan en la repugnancia moral y dicen pecadores y los sacan de la ciudad. A partir de ahí se crea el cuarentenamiento de los leprosos. Ahí nace. Sí. O sea que hay un modelo lepra. La ciudad queda integrada por aquellos que se consideran sanos y excluyen a los leprosos porque les da tiempo para verles caer sus partes y enajenarlos, colocarlos. Claro. Ese es el modelo de lepra. Después vienen las infecciones agudas, masivas, que matan en muy poco tiempo y que se les llama genéricamente peste. La peste bubónica, la viruela, etc. Sí, entonces, sí. El modelo es otro. Yo estoy en la ciudad viviendo más tranquilo y de pronto veo que empiezan a caer los de al lado. Claro. Entonces ahí se produce el modelo inverso. Yo estoy suficientemente en condiciones como para dejar mi casa porque tengo otro lugar donde estar. Y se van y dejan la ciudad abandonada en manos de los apestados. Claro. Quiere decir que es el modelo peste. No da tiempo como para segregarlos a los apestados y el que se autosegrega soy yo. El sano. Bueno, en las dos condiciones, sí. Los que quedan aislados, los que quedan fuera de la sociedad común, son los enfermos. Claro. En un lado porque los aíslan a ellos y en otro lado porque huyen los sanos. Sí, sí. En este caso, quedan todos encerrados. Claro. Todos quedamos encerrados. Pero bajamos a la catacumba sin escaleras. El 19 nos dijeron, mañana cuarentena. Total. Obligatoria. Sí, nos dieron 3 horas, creo. Nos dieron 3 horas. Ni siquiera nos dieron 24 horas para prepararnos. ¿Y sabe lo que hicimos? Obedecimos. Claro. Hicimos lo mismo que hace un niño cuando le dicen no cruces. Pero ese lenguaje, que se llama lenguaje directivo, es para niños. El lenguaje entre adultos es el nuestro. Yo doy una información y usted me opina, usted me la resume, usted la agrega una pregunta. A la pregunta suya yo le puedo dar una respuesta, le puedo decir no sé. A mí no sé, usted me vuelve a hacer una pregunta. O sea, hay un juego de preguntas y respuestas propios de adultos sobre la base de la construcción de una información. No hay una orden. ¿Cuándo puede haber una orden entre adultos? Lógicamente, si yo estoy viajando en un barco y el barco se está hundiendo, va a ir el capitán al puente de mando y va a decir ¡a las chalupas! Y entonces yo me voy a dar cuenta de que tengo que actuar como un niño, porque si no, nos morimos todos. Claro. ¿No? Y le va a decir a uno de sus tripulantes, al sextante. Y el tripulante no puede negarse. Capaz que recibe un tiro si se niega. Tiene que subir por las horas y a buscar el sextante, porque si no se baja el sextante, no se puede andar en alta mar, no se sabe ni dónde se va. Claro. Entonces quiere decir que hay órdenes directivas en situación de extrema urgencia. Claro. Pero si no, no hay órdenes directivas entre grandes. Si usted quiere hacer una cosa y yo no quiero, usted hará lo que usted quiere, yo haré lo que yo quiero. Y se llega a un arreglo común o se dice no hay arreglo entre nosotros, pero no se llega a una posición, mucho menos con una orden previa inapelable. Acá bajamos a las catacumbas sin escalera y lo hicimos como niños. O sea, como niños. No lo podemos poner el que hace la orden, lo tenemos que poner también en nosotros. ¿Por qué bajamos nosotros sin escalera? Bueno, el miedo, entiendo, doctor, usted que es doctor, el miedo jugó muy fuerte, entiendo yo, más que la obediencia, porque los argentinos no somos obedientes, somos más bien rebeldes. Digamos, el Estado nunca fue amigo de la gente y un poco, a ver, estoy diciendo cosas que se me ocurren, pero creo que nos venció el miedo y el pánico producido por los medios de comunicación, que esto era una especie de
de fin de la historia, un poco así, digamos, ¿no? A ver, hay un juego ahí psicológico, entiendo, que utiliza estos mecanismos tan primitivos que, bueno, que dieron resultado. De hecho, todos bajamos, como usted dice, a las catacumbas. Si nada, nos convertimos en delincuentes. Si uno sale, o sea, nos tratan como adolescentes, como niños. Es un poco ofensivo. Yo entiendo en parte la razón, pero uno no deja de sorprenderse. ¿Por qué me tratan así? Yo sé lo que tengo que hacer. Me tengo que lavar las manos, tengo que mantener el distanciamiento social, no tengo que salir sin necesidad, pero también sé que tengo que trabajar, que tengo obligaciones, que tengo a mi mamá enferma. ¿Por qué me controlan así de esa forma? No me parece a mí, doctor, que sea correcto, ¿no? Yo creo que unos millones, como 4 o 5 millones de personas, con recomendación, con diálogo, con información cierta, con una ida y vuelta, que se permita dialogar, ir y venir, preguntas y respuestas y contestarlas, con sistemas para que la gente pueda participar preguntando y recibiendo respuestas, a veces más automáticas, porque se repiten, a veces más dinámicas. La gente que hubiera respondido, porque acá estaba en juego la salud, y al estar en juego la salud se acallaron un montón de cosas. Supongamos que se hubiera tratado lo de Vicentino. ¿Qué hace la gente? Y el que quiere sale a protestar y el que no quiere no sale a protestar. O sea, eso no criminaliza, son opiniones. En cambio, con la salud, si uno llega a decir, me opongo, quiere que se muera. Entonces se cayó justo a la ficha de un tema de absoluta sensibilidad, donde la criminalización es posible ejercerla sobre una acusación muy genérica. Si no quiere la salud de todos, hay que detenerlo, hay que impedírselo. En cambio, una opinión acerca de un hecho político, de un hecho institucional, uno podrá disentir, podrá dar bastante lío, pero no termina en una causa penal, como hay decenas de miles de causas penales por gente que no fue con barbijo. Un disparate. Un disparate. Entonces, en ese tema nosotros estamos así, pero en ese tema con esa sensibilidad, ¿no? Y no era necesario. Se podía haber tomado, nosotros veníamos en la cola del verano. Justamente habíamos aprendido, que esto había aprendido en el norte, en el hemisferio norte, estaba castigando a los pueblos, a los países ricos, pero no porque fueran ricos, sino porque tienen más edad. Uno dice, ¿por qué no le tocó a África, que también está en el norte? Porque tiene un promedio de edad mucho más bajo. Claro. Entonces, si se infectaron, no sé, si se infectaron, incluso si se enferman, no se mueren. Claro. En cambio, en los países ricos, con expectativas de vida mucho más altas, hay mucha más gente de edad y ahí la sensibilidad, la vulnerabilidad de la persona ha sido mucho mayor, en esta epidemia, otras veces en otras edades, y entonces se produjo esa altísima mortalidad. Quiere decir que nosotros ya sabíamos que la pandemia había elegido el lugar de los países ricos, que nos estaba dando la chance de aprender nosotros sin sufrir cómo venía. Venía en los asentamientos sin agua, que no se pueden higienizar, venía en los asentamientos urbanos que tienen poblaciones de altas edades y venía en los grupos vulnerables de gente que tiene enfermedades respiratorias previas, obesidad, diabetes, etc. Claro. O sea que ya teníamos un panorama, no podíamos decir ignoramos todo, vamos a encerrarlos a todos porque no sabemos lo que va a pasar. Exactamente. No, falso. Sabíamos perfectamente. Podríamos haber dicho, vamos a ocuparnos en los lugares cerrados para que no ingresen contagiantes, las cárceles, los pediátricos. Vamos a ocuparnos de los barrios para que tengan la higiene pública y la higiene personal que pueden tener, y vamos a garantizar la atención de los casos y vamos a buscar los contactos para frenar la epidemia, sí recomendando el aislamiento de casos y contactos más vulnerables, más los mayores de 65 años. Total, 4 millones de personas, 5 millones de personas, 40 millones de personas en la calle trabajando perfectamente. Contagiándose, claro, si llega gente se contagia, pero ahí actúan 3 inmunidades que no se tuvieron en cuenta. La inmunidad innata, que es la que nosotros tenemos en todo lo que nos cubre y que impide que los gérmenes entren, sin anticuerpos. Simplemente no entran, porque la acidez, la alcalinidad, la continuidad de la piel, los vellitos de las cilias
de la tráquea y de los bronquios, van barriendo los pelos de la nariz. O sea, nosotros las lágrimas nos protegen, inmunidad natural, no hay anticuerpos, y el germen toca y muere. Entonces nosotros teníamos inmunidad natural, muchísima gente no iba a tener, aunque tuviera contacto, no iba a tener prueba positiva nunca. Eso es una cosa histórica con todas las enfermedades, si no, ¿cómo estamos acá? Si hay mucho más gérmenes que humanos. ¿Y cómo estamos acá? Inmunidad natural. Perdón, inmunidad innata. La inmunidad natural sería otra cosa. El germen logra entrar. Cuando entra, actúa como un antígeno estimulante del sistema inmunitario y eso dispara la presencia de células que van hacia el antígeno. El antígeno puede ser físico, puede ser químico, etc. Y ahí se produce una macrofagia, se lo comen. Distintos elementos de nuestra sangre circulan hasta ahí y controlan el foco. Nosotros no tenemos anticuerpos ahí. Lo que tenemos es inmunidad natural con nuestro propio organismo que activa células capaces de atacar ese supuesto daño. La tercera posibilidad sería, no nos alcanza la inmunidad innata. Bien. Las coberturas. No nos alcanza la celularidad capaz de ir al foco. Bien. Nos queda la posibilidad de estimularnos con una sustancia que nos inyectemos, que vaya al sistema inmunitario y le diga, produzca tal cosa contra ese objeto agresor, que serían los anticuerpos. Sí. Entonces, esto sería la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es cara, insegura, poco duradera en comparación con la inmunidad, o sea, es un término, y riesgosa. Cada vez hay que medir bien el riesgo. Sí. Independientemente de eso, el beneficio, en general, se cree que tiene que ser mayor que el riesgo, pero estamos en una situación diferente. Si nosotros apostamos solamente por la inmunidad adquirida, estamos diciendo vacunas. Entonces estamos diciendo riesgo, demoras, inseguridad de que se produzca. No hay ninguna seguridad de que por la puedo tener, a lo mejor me inmuniza. A lo mejor no hay respuesta de anticuerpos. Yo la inyecto, pero no encuentro. Está bien fabricada, pero no da respuesta de anticuerpos. Y además costosa. Lo de costosa es muy importante porque desde 1980 hasta acá, 40 años, las vacunas completas a un recién nacido en países pobres aumentó de $3 a 30. Aumentó 10 veces. Quiere decir que es un negocio extraordinario. Yo quisiera preguntar en 40 años, digamos, ¿dónde encontramos un negocio que en 40 años haya aumentado su precio 10 veces? Entonces, se produce un conflicto de intereses. Si yo no abono la inmunidad innata, no abono la inmunidad natural, el contagio interhumano que inmuniza, que protege, y me juego a todos cuarentenados y les digo que solamente van a poder salir cuando haya vacuna, tengo un conflicto de intereses muy grande, porque les estoy prohibiendo la inmunidad que los protegería a cambio de que me compren la vacuna, que ahora sale y debe ser más cara. Claro. Complicado. Entonces, si yo tengo una comisión asesora de infectólogos, tengo infectólogos de casos que se alarman con todo criterio de ver a una persona en estado desesperante, de una enfermedad que comienza con una simple inflamación, dolor de garganta y termina en un cuadro respiratorio, insuficiencia renal, una tormenta de citoquinas. Yo digo, no quiero ninguno más de estos, que es el fenómeno del caso, ¿no? Es el fenómeno del caso. Pero no hay una visión de población. Claro, demográfica, digamos. Demográfica, sociológica, antropológica y epidemiológica. Estamos hablando de una epidemia, no hay epidemiólogos. Eso es lo que pasa con la comisión asesora. La comisión de expertos tiene 9 miembros, 6 son infectólogos, uno es geriatra, el otro es pediatra y la otra es un administrador institucional. Con todos mis respetos, forman parte de una comisión que regule las normas de atención. Eso es otra cosa. Claro. Están muy caracterizados, pero no la actitud, la política pública frente a una epidemia. No están habilitados. Deberían autoinhibirse. Mucho más si tienen conflictos de intereses por sus relaciones con laboratorios productores de vacunas. Claro. Yo lo puedo escuchar y decir que saco de esto, pero yo no sé que tiene conflicto de intereses y lo mejor es que él me lo diga. Mira, Mario, yo tengo un conflicto de intereses, pero a tu pregunta contesto tal cosa. Yo elijo después que tomo y lo tomo. ¿Se entiende? O sea, el conflicto de intereses no inhabilita la opinión. Lo que inhabilita es que se la tome a ciegas, que se la tome siempre. Claro, sí, entiendo que la mesa chica, como se llama, no entra en la mesa chica
sociólogos o demografólogos, no sé si existe tal cosa, epidemiólogos, hay infectólogos sobre todo, ¿no? Entiendo que está un poco parcializada la opinión según la especialización de sus miembros, ¿o no? Un poco es esa la Sí, idea. sí, exacto. O sea, un excelente clínico tiene idea de la epidemiología porque Claro, en algún no, pero no momento se es... cruza, Sí, claro, sí. la múltiple visión de enfermos aislados que tiene con una idea que los empieza a integrar en un todo. Pero es una visión asistemática, es una visión desordenada. Por supuesto Claro. que con lectura propia él puede llegar a tener una gran formación. Nadie lo duda, nadie lo duda. Eso sería un clima autogestivo educativo que él puede crear. Pero no es lo usual invitar Claro. a 9 personas, de las cuales ninguna están flojos de papeles. ¿Se entiende? Y al lado de ellos hay epidemiólogos, hay demógrafos, hay sociólogos, hay antropólogos, hay enfermeras de salud pública que pueden tener contacto con los barrios y que dicen, no se te ocurra decirle a una familia de 10 personas que quede encerrada en su casa habitación. Es aberrante. ¿Qué vas a Es crear? muy Violencia, abuso complicado, muy sexual. complicado. Sí, sí. Violencia, abuso sexual. Sí, 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 Intolerancia permanente. sí, sí, sí. Menos higiene. Es al revés. Entonces, esa gente debería circular, salvo que aparezca el caso y sus contactos. Entonces ahí sí se le recomienda guardarse en su casa, etc. Pero entonces tenemos un barrio de 45.000 personas, de las cuales están circulando 40.000, 5.000 están en sus casas guardadas porque hay un equipo de salud no militarizado, no criminalizado, no criminalizador. Si no, vamos a terminar diciendo que la solución es poner un bollerito al barrio eléctrico para que nadie salga. Se está rompiendo la Constitución Nacional del artículo 14 al 20. Y la única excepcionalidad sería el artículo 99, que permite romper esos artículos, pero en un grado de excepcionalidad que aquí no hubo. Claro. Entonces, el artículo 14 al 20, que asegura las garantías de los derechos civiles y sociales de primera, segunda y tercera generación, no existen más. Existe un poder ejecutivo con otros dos poderes que se han autoadministrado una licencia indeterminada, de plazo indeterminado, ¿no es cierto? Y una sociedad paralizada que no puede salir porque es criminalizada. Puede salir a protestar si se reestatiza una empresa o si se privatiza YPF, pero no puede salir a protestar por su salud. Sí, sí, sí. Doctor, lo que usted dice me sorprende, o sea, me confirma mi sorpresa, mejor dicho, de que después de tanto tiempo no haya habido una ley, o sea, que todo se maneje mediante decretos del Poder Ejecutivo cuando quizá meritaba un ejercicio del poder legislativo, ¿no? De que los representantes de la gente, al menos en teoría, tengan un debate sobre esto. Pues esto hubiera sido importante, creo. ¿Por qué todo decreto y decreto cuando se pueden juntar los legisladores en el Teatro Colón o en algún lado donde tengan distanciamiento social, debatan y saquen no sé, algo que la República es un juego de poderes, entiendo. Los tres poderes tienen que estar siempre presentes, excepto excepciones, pero esto ya lleva 90 días, casi 100 días. No sé, o le parece que estoy diciendo algo incorrecto, no sé. Absolutamente no. Todo lo contrario, es histórico. Los DNU nacen con Onganía. Onganía no quería sacar decretos que los sacaban los gobiernos militares. Él quería estar a nivel, ya que no podía, con un poder legislativo disuelto, ya que no podía tener leyes, él quería algo más que un decreto. Ambicioso el hombre. Entonces se le ocurrió esto del decreto de necesidad, que no tengo más remedio, los DNU. Uno dice, bueno, vinieron con Onganía y se van con Onganía. Es notable, el que menos DNU sacó. Como el impuesto al cheque. Se quedó. Se quedó. O sea, nosotros tenemos cosas aberrantes que decimos, qué lástima, voy a poner para que soportarlo un tiempo. Después el que viene dice, no, me viene bien, dejadlo. Claro. Lo multiplica. Los DNU que hubo en los pedidos constitucionales son por año mucho más numerosos que la Onganía. Entonces esto muestra el grado de su desarrollo, de mezquindad política, de política nefasta.
por oposición a sagrada, Claro. que tenemos en la Argentina. Entonces, estos fueron 9 decretos de necesidad urgente, sacados en forma rapidísima. ¿Con qué seguridad? Que con el Parlamento tiene una comisión para aprobarlo, que no va a aprobar, si está desactivado. Claro. Entonces, los va a aprobar con una inercia, además ya pasó tanto tiempo. Sí. Está descontado, como dicen, ¿no? Sí. Entonces, ahí llegamos con los decretos de necesidad de urgencia. Mira, yo creo que en medio de esta situación caótica, en muchos sentidos, irracional, arbitraria, porque hay que estudiar la constitucionalidad en ese sentido, con desigualdad de trato. Se ha tratado acá las provincias sin casos, igual que las provincias con casos. 11 provincias cuarentenadas que con fronteras sanitarias se arreglaban. La gente trabajando dentro tranquila, haciendo su vida de familia, de trabajo, de producción. Bueno, se las ha cuarentenado. ¿Por qué aceptaron los legisladores? ¿Por qué aceptaron los gobiernos? Y tienen una dependencia económica tremenda del poder central desde que en el menemismo se aprobó la reforma tributaria y las provincias perdieron capacidad tributaria y la entregaron a la nación. Con la excusa, la nación, de que iba a quebrar la nación. Nunca, igual que los DNU, se creó esa emergencia, una nueva ley de coparticipación federal y se quedó para siempre. Nadie la corrigió. Por más justo que diga que no fue justo en la reposición de los poderes federales. Entonces se logra el milagro de que provincias que siempre van por adhesión y algunas adhieren y otras no, acá adhirieron todas. Claro. Recibieron a cambio mucha ayuda, la ayuda que necesitaban. Pero eso no permite pensar que en la gobernación local haya esta conducta con su población sana. Claro. La otra cosa que quiero decir es que en medio de este caos, aparte de este hecho negativo, hay muchos hechos positivos. Muchas personas, muchas instituciones que estaban desunidas, que no tenían un objeto de reunión, se han encontrado en la investigación, en la producción de test, en la producción de elementos de protección personal, en la búsqueda activa de soluciones comunes biológicas, institutos privados, hospitales públicos, fundaciones se han encontrado para decir, podemos hacer algo juntos. Muy bien. Ministerios que tenían poca vinculación se han vinculado. Claro. O sea, ha habido gérmenes de una posibilidad a desarrollar muy importante. Ha habido un grado de solidaridad, ¿no? Un grado de solidaridad muy grande. Y al mismo tiempo ha habido verdaderos atropellos. Y en esos atropellos se vio también la solidaridad de la gente cuando salió a defender, como por ejemplo ha pasado ahora en la provincia en la provincia donde ha muerto este jefe de terapia intensiva por el COVID. Ha salido una carta donde reseña todo el desarrollo de la provincia y el desarrollo de la nación en este tema y ponen de manifiesto cómo el trato al personal tendría que ser central en medio de una situación tan compleja, para contar con una verdadera situación de mancomunamiento frente a esto. Pero esto nos habla de otra cosa. Sun Tzu, en el artículo primero del Buen Guerrear, en su famoso libro Arte de la Guerra, uno diría, 2000 años antes de Cristo, las guerras chinas, el clima más bélico y cruel de la historia en guerras, ¿qué podrá encontrar uno de Sun Tzu? Sangre, en el primer capítulo. Sí. No. Sun Tzu dice en el primer capítulo, lo más importante es la moral del jefe. Con la moral del jefe, media batalla está ganada. Mira. Todo lo demás es el conocimiento del clima, las armas, conocimiento geográfico. Capítulo del Buen Guerrear, los 12 que faltan. El primero es moral del jefe. Acá faltó moral del jefe. Nosotros tenemos una falta de liderazgo en la Argentina que sea creíble. Y además tenemos en la sociedad una sociedad dormida, con una conciencia de niños. Ese conjunto de liderazgo abusivo y de conciencia de niños
Y hay que ver cómo lo superamos. Es más importante a lo mejor eso que toda la tecnología, porque eso es un grado de conciencia capaz de transformar todo lo demás. Después de haber tropezado con tantas piedras, uno dice, ¿qué podemos hacer si falta eso? Y la verdad es que parece esencial, Doctor, bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por este diálogo tan interesante. Muchas gracias, Eugenio. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto, si Dios quiere. Hasta luego.